todo el elenco musical y muy buenos días con todos. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos en esta reunión de amigos? Muy bien, es la primera reunión de amigos del año y confiamos en el Señor que Él nos va a bendecir grandemente. Y ahora yo quiero dar una cordial bienvenida a todos aquellos que están con nosotros por primera vez. ¿Hay alguien que está con nosotros por primera vez? ¿Podría levantar su mano, por favor? A ver, ahí hay una señora. Le vamos a entregar algo. Es un pasaje Lima, Miami, Lima. No, se trata de una carta. ¿Alguien más está con nosotros? Aquí hay una señora en este lado. A ver, todos los que están con nosotros por primera vez tengan la bondad de levantar sus manos y les estamos entregando una carta de bienvenida en la cual usted va a encontrar allí todas las reuniones que nosotros realizamos en nuestra iglesia. Hay reuniones presenciales, hay otras reuniones que son a través del internet. Todavía no estamos permitidos a ciertas reuniones y bueno, el virus todavía está, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos mucho y por esa razón tenemos esas reuniones por Zoom. Si usted está interesada en participar en alguna de esas reuniones, sírvase dejarnos su número telefónico para que podamos enviarle el enlace que usted va a necesitar para poder conectarse al internet y a nuestras reuniones. Yo soy el pastor Percy Castro para servirles y esto es la Iglesia Bautista de Gracia aquí en Surco. Bien, entonces estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor para esta reunión de amigos y a usted le hemos invitado de una manera especial porque es importante que usted escuche el mensaje de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar el mensaje de Dios? Todos queremos escuchar, ¿cierto? Pero para muchos de ustedes este día es un día de decisión. Tú no serás el mismo hoy, aun si aceptas o si lo rechazas. Hoy es un día en que tendrás que hacer una gran decisión. Tu vida no será la misma, tu familia tampoco será la misma. Lo que hagas de ahora en adelante será diferente si es que aceptas seguir francamente a Jesucristo. Entonces, por favor, ponga mucha atención al mensaje de este día. Y quisiera que abran sus Biblias y si alguien puede acercarse a uno de nuestros amigos que nos acompaña y muéstrele el pasaje en San Marcos capítulo 2. Vamos a estar meditando en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así, en Marcos capítulo 2, 1 al 12, dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo:
¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Les invito a inclinar sus rostros por un momento, oremos al Señor. Bendito Dios, en este día adoramos tu santo nombre. Gracias, Señor, por nuestros amigos, familiares que han venido en este día a esta iglesia. Queremos que tú hables a sus corazones. Queremos que tú les muestres las verdades de tu santa palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, hable en sus mentes y sus corazones. Señor, ayúdame ahora con la explicación y la exposición de tu palabra. Gracias te damos y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En este hermoso pasaje de la Biblia que acabamos de leer, podemos ver que Jesucristo tiene autoridad para perdonar los pecados. Es muy claro que 4 amigos trajeron a un hombre que no podía moverse por sí mismo. Y esa es la realidad del ser humano, y es que el ser humano en su condición como pecador no puede salvarse a sí mismo, ni siquiera puede caminar un paso por sí mismo hacia Dios, y necesita que otros lo lleven a Jesús. Necesitan que el Padre mismo los lleve donde Jesús. Y aquí podemos ver, como acabamos de leer, que el Señor Jesucristo, Él tenía y tiene la autoridad para perdonar los pecados. Él es el Hijo de Dios y como tal, Él no tenía pecado. Eso es lo que a Él le daba y le da toda la autoridad, porque la Biblia enseña claramente que Jesucristo era y es sin pecado, porque Él es el Hijo de Dios. Es el único que tiene esa autoridad para perdonar a los seres humanos. Pero, ¿cuál es el problema con el pecado? La Biblia enseña que el pecado produce muerte. Dice en Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la palabra de Dios, amigos, muerte significa separación. Eso significa que por causa del pecado no podemos ir al cielo. Dios no puede permitir que un pecador no regenerado pueda ingresar al cielo. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, la muerte tiene 2 aspectos, la muerte física y la muerte espiritual. Cuando una persona fallece, cuando una persona muere físicamente, decimos, se murió. ¿Qué significa que se murió? Bueno, significa que el alma y el espíritu de esa persona fueron separados del cuerpo. El cuerpo es lo que queda aquí en la tierra. El cuerpo es lo que cremamos o lo que sepultamos, ¿verdad? Pero el espíritu humano ha salido del cuerpo, es decir, murió. Pero, ¿qué es la muerte espiritual? De acuerdo con la enseñanza bíblica, muerte espiritual significa que el individuo, sea hombre o mujer, está separado de Dios. Es decir, que aunque vive físicamente, aunque puede todavía
caminar, conversar, etcétera, aunque goce de buena salud, espiritualmente esa persona está muerta. Es decir, no tiene una relación personal con Dios, no tiene un vínculo personal con su Creador. A eso llamamos muerte espiritual. Pecado significa que hemos quebrantado las leyes de Dios. Hemos quebrantado los 10 mandamientos. Seguramente ustedes conocen los 10 mandamientos. Por lo tanto, entonces somos culpables. Todos nosotros, por ser pecadores, somos culpables. Pero tú puedes estar pensando, yo no le he hecho daño a nadie, yo no soy un gran pecador. Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es decir, que nuestro corazón puede estar engañándonos, estamos equivocándonos. Hoy todos nosotros somos testigos de una guerra. Y a diferencia de tiempos pasados, hoy podemos ver una guerra, la podemos ver en vivo y en directo. Podemos estar mirando lo que está ocurriendo en otra parte lejana del mundo. Podemos ser testigos de lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Ucrania. Muchos analistas dicen que esto ocurre por motivos políticos, por motivos económicos, y pueden haber muchos otros motivos, pero la Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Santiago 4:1. De modo que es un problema interno, lo de las guerras. Es un problema en el corazón de las personas. Y la razón es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos alguna vez hemos mentido. Hemos tomado algo que no era nuestro. Hemos sentido desprecio y odio por otras personas. Todos alguna vez hemos tenido envidia a otro y hasta hemos tenido malos pensamientos. Dios dice que el orgullo, la vanidad, la codicia, la idolatría son pecados y todos alguna vez hemos caído en esos pecados. Nadie se libra de esa realidad. Las Escrituras nos dicen que nosotros merecemos el infierno, merecemos el juicio de Dios, merecemos pagar el precio por nuestros pecados. En nuestro pasaje de Marcos, regresemos allí, Jesús preguntó a los escribas en el versículo 8, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. De manera que la única forma, mi amigo, mi amiga, cómo podrías recibir el perdón de tus pecados es por medio de Jesús. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra persona que lo pueda hacer. Solo Él y nada más que Él puede borrar por completo tus pecados. Poco antes de ascender al cielo, el Señor dijo en Lucas 24, dijo, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es muy clara la palabra de Dios al decir que es necesario arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Significa renunciar al pecado. Significa cambiar de mente, cambiar de actitud respecto al pecado, dar media vuelta, darle las espaldas al pecado y mirar a Jesucristo. Eso es arrepentimiento. Pero también es necesario pedir el perdón a Dios. Cuando el apóstol Pedro fue a Cesarea para encontrarse con Cornelio, hablando de Jesús, Pedro le dijo a Cornelio, en Hechos 10, de este, o sea de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se da cuenta? Perdón de pecados por su nombre. Según la Biblia, cuando Dios perdona los pecados, Él los echa en lo profundo del mar. ¿Te puedes imaginar eso? En Miqueas capítulo 7, versículo 19, la Biblia dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es como si Dios tomase una bolsa plástica gigantesca y allí Él colocaría todos tus pecados. Y entonces cuando Él te perdona, los lanza a lo profundo del mar y entonces Él se olvida de todo eso. Eso significa que Dios perdona los pecados. Pero es necesario confesar a Dios nuestro pecado. El apóstol Juan escribió en su primera carta lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Qué bueno y qué misericordioso es el Señor. Quizás usted está pensando, querido pastor, pero usted no se imagina la clase de pecados que yo he cometido. Mejor no me imagino. Yo no sé qué pecados habrá cometido usted. Yo no sé hasta qué grado usted habrá llegado en su pecaminosidad. Pero déjeme decirle, hay un Dios que todo lo sabe y Él conoce su vida. Él conoce su vida hasta el último milímetro de su vida. Él conoce hasta mejor que usted mismo. Él conoce las profundidades de su corazón. Él sabe qué pecados usted ha cometido. Y déjeme decirle, la sangre de Jesucristo en la cruz era suficiente para borrar y quitar todo pecado. De tal manera que no importa cuán terrible haya sido su vida, déjeme decirle que usted, así como está, puede venir a Jesús rogándole su perdón y Él le perdonará. Dios puede hacerlo porque su Hijo Jesucristo cargó con nuestros pecados. En Primera de Pedro, capítulo 2, 24, dice, hablando de Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Recuerdan ustedes ese momento cuando el Señor Jesús estaba ahí clavado en la cruz y en un momento Él eleva su rostro hacia el cielo y dice,
Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan ustedes eso? Creemos que en ese momento ocurrió la verdadera muerte de Cristo. En ese momento Jesús experimentó una separación de su Padre. Él, quien había estado junto a su Padre por toda la eternidad, en ese preciso momento cuando Él llevaba las maldades, los pecados de todos nosotros, en ese momento el Padre no pudo mirar a su Hijo y el Hijo sintió la ausencia de su Padre. El Hijo sintió que su Padre le abandonaba por algunas milésimas de segundos. Por eso digo, ese fue el momento de la muerte de Dios, el momento cuando Él estuvo separado de su Hijo. Fue la muerte de Jesucristo cuando Él experimentó la separación de su Padre. Y todo eso lo hizo por usted. Todo eso lo hizo por mí. Dice Pedro que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es algo que debería estar muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Piense en eso. Todo esto significa que Jesús tendió el puente para que podamos llegar a Dios. Él mismo es el camino. Él mismo es ese puente. En San Juan 14:6 la Escritura dice que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Querido amigo, amiga, déjeme decirle, no hay otro camino, no hay otra forma. No es la religión, no son las buenas obras, no es el tratar de ser una persona educada, una persona instruida o una persona honrada. Todo eso es bueno, todo eso está bien, pero nada de eso sirve para nuestra salvación. ¿Se da cuenta? El único camino para llegar a Dios es el mismo Señor Jesucristo. Y Jesús lo hizo porque le ama. Si usted fuera la única persona que viviera en este mundo, déjeme decirle, Dios le amaría a usted. Y si usted fuese la única persona en este mundo y no hubiera ninguna otra persona más, Dios mismo hubiese enviado a su Hijo para morir por usted en la cruz. ¿Se da cuenta? Es necesario creer y aceptar el sacrificio del Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Algunos dicen: pero yo creo en Jesús. Seguramente usted mismo está pensando ahora: pastor, pero yo creo en Jesucristo, yo creo en Él. Está bien, pero eso puede ser una creencia histórica, nada más. Hay muchas personas que creen en Jesucristo, pero como un personaje histórico. Hasta estarían de acuerdo en decir que Él fue un gran hombre, o dirían que fue el hombre más grande en toda la historia de la humanidad. Lo que Juan nos está diciendo es que es necesario creer en Jesús de manera personal, no solamente como un personaje histórico, sino que usted mismo, usted misma necesita creer en Él personalmente y aceptarle de manera personal. Acabamos de escuchar hace un momento de alguien que había nacido en un hogar cristiano, que creía que porque papá y mamá eran cristianos, ella pensaba que también era cristiana. Pero déjeme decirle
nadie es cristiano por herencia. Alguien ha dicho que Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. ¿Estamos de acuerdo? Y para llegar a ser hijos de Dios, como dice Juan, es necesario creer en Él y recibirle. Es decir, aceptar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Jesús también le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso leer este versículo. Dicen que es el versículo que ha sido traducido en todos los idiomas. Y hay millones de seres humanos, católicos y evangélicos, que conocen de memoria este versículo. Dice que Dios amó de tal manera al mundo, es decir, le amó a usted y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito. Él ha entregado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso nos lleva a un tema muy importante, la vida eterna. Dice el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda dónde? No se pierda en la condenación eterna. Todos nosotros, desde el momento que hemos nacido, de allí en adelante, hemos nacido para vivir eternamente. La gran pregunta sería, después de la muerte física, ¿cuál será el destino eterno de nuestro espíritu? ¿Será ir con Dios o será estar alejado de Dios eternamente? Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo por usted, a morir por usted en la cruz del Calvario. Dios da a las personas la vida eterna por medio de su Hijo. En Primera de Juan, capítulo 5, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué significa tener al Hijo? Significa haber creído que Él es nuestro único Salvador, que no hay otra salvación. Creer que Él es el único camino. Significa habernos arrepentido de nuestros pecados y haber puesto toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Jesús. Es creer de todo corazón que cuando Él estaba allí en esa cruz, Él estaba cargando por mis propios pecados. Es creer que Él estaba tomando el lugar que yo debía ocupar. Él estaba tomando mi lugar, es decir, Él me reemplazó. Él no tenía por qué morir allí, pero Él fue allí voluntariamente por amor a mí y cargó con todos mis pecados. Él pagó el precio de mis pecados, lo pagó Él mismo allí en la cruz. Y lo hizo por amor, y lo hizo de una manera perfecta y completa, de tal manera que no hay nada más que añadirle. Y entonces uno acepta el sacrificio de Cristo de todo corazón, y entonces uno, según la Biblia, se convierte en un hijo de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en nuestro corazón, y Dios nos da la vida eterna. Tengo una pregunta para usted. ¿Conoce a Cristo? ¿Has venido a Cristo? Hubo un día cuando
te acercaste a Él y lo aceptaste como tu Salvador personal, como tu Señor? ¿Ha habido un momento donde francamente has venido a Jesús y le has dicho: Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora, reconozco que estoy perdido, si no creo en ti estaré condenado eternamente, pero por la fe, Señor, yo vengo a ti, perdóname mis pecados, átalos en una bolsa y lánzalos a lo profundo del mar y no te acuerdes más de ellos? Por la fe, Señor, yo vengo a ti hoy día. Solo Jesús puede darle el perdón de los pecados y la certeza de la vida eterna. Seguramente usted desea tener un propósito y un significado en esta vida. Venga a Cristo, confíe en Él, acéptele en su corazón. Solo Jesucristo puede darle el propósito y el significado en la vida que usted necesita. Les invito a todos a inclinar sus cabezas, cierre sus ojos por un momento y mediten lo que acabamos de decir. Usted conoce su corazón. Usted mejor que nadie sabe la verdad sobre usted mismo. Ore al Señor de esta manera. Señor Jesús, en esta mañana comprendo, entiendo que solo tú puedes perdonar mis pecados, porque solo tú fuiste a esa cruz y cargaste con mis culpas, cargaste con todos mis pecados, Señor. Reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco, Señor, que no puedo salvarme a mí mismo. La religión, las buenas obras no me pueden salvar. Y en esta mañana reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Señor, confieso mis pecados. Y en este momento renuncio a esos pecados. Con tu ayuda y con tu poder, no volveré a cometer esos mismos pecados. Y en este momento acepto el sacrificio de Jesucristo. Reconozco que Él murió por mí. Él tomó mi lugar en esa cruz. Gracias te doy, Señor, porque yo sé que tú me perdonas, porque yo sé que tú me salvas. Y dame, Señor, la certeza, la seguridad de la vida eterna. Y ayúdame a crecer en ti. Ayúdame a conocerte cada día de mi vida. Ayúdame, Señor, a servirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Todos, por favor, con sus cabezas inclinadas. Al principio dijimos que este es un día de decisión. ¿Usted ha hecho esa oración en su corazón? ¿Le ha pedido usted a Jesús que le perdone sus pecados? ¿Le ha pedido a Jesús que venga a su vida? ¿Se ha hecho ese ruego al Señor? Yo quisiera saberlo. Yo quisiera en mis oraciones incluirle a usted en mis oraciones. ¿Habrá alguien? Podría levantar su mano y de esa manera me dirá: pastor, yo he hecho esa oración. ¿Habrá alguien? Levante su mano ahora mismo. Es lo único que le pido que levante su mano. ¿Habrá alguien?
Bendito Padre, tú conoces los corazones, tú conoces las mentes de las personas. Te rogamos que tu Santo Espíritu comience a obrar en las vidas de todos los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por las verdades de tu santa palabra. Y todo esto te suplicamos, te pedimos en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo. Amén.